Muy buenos días a todos. Yo no sé si me escucháis bien, a lo mejor luego me levanto y así es menos formal. Muchísimas gracias a la asociación por invitarnos. Yo sé que tenéis un día muy ajetreado con las catas, así que voy a ser muy misericordioso con todos, pero de verdad muchísimas gracias a Lucena, a Alejandro, que me ha dejado el que me hacía mucha ilusión, el pañuelo de vuestras fiestas, y gracias al alcalde, claro, por preparar. Tenéis un local muy acogedor. Me encanta este artesonado, muy bien hecho, así que enhorabuena además por el busto que he visto en la plaza, que no todos los pueblos de España desgraciadamente tienen a bien acordarse de sus ancestros, de sus héroes, de su gente, y yo creo que habéis hecho muy bien en gastaros vuestro dinerito, que sé que os ha costado un gran esfuerzo, y bueno, pues acordarse un poco de las cosas buenas que hemos hecho, que han sido muchas. Está muy bien. Precisamente hoy es 19 de agosto. El 19 de agosto, ya sabéis que las dos carabelas y la nao, aquellos aproximadamente 100 hombres que salieron de Palos de Moguer el 3 de agosto, llegaron primero a las Canarias. Era un viaje muy cómodo, porque apenas se tardaban 6 o 7 días, y lo llamaban el Mar de las Mujeres. Y ahí en Canarias, pues aparte de estibar el barco en salida, pues con aquella comida que llevaban, unas salazones, y sobre todo la comida de los barcos en aquella época era una especie de pan, de un bizcocho que llevaban. El bizcocho, como sabéis, es o sea, 2 veces cocido. Era un tarugo que había que mojar en agua de mar. Pues imagínate comerse eso durante 30, 60 días, lo que fuera la travesía. Hoy estoy sorprendido con la cantidad de gente, con el calor que hace, y estoy pues muy agradado. Vamos a dar un poquito de tiempo a esta gente que se está incorporando. Como decía, paraban en Canarias los barcos, y bueno, a Colón le gustaba mucho parar en Canarias, porque en Canarias hacían aguada. El agua sobre todo de La Palma, de La Gomera, era muy buena, muy fresca. Cogían también animales vivos, las cabras, sobre todo majoreras de Fuerteventura, pues venían muy bien para aquellas travesías. El queso de La Gomera, también muy famoso. Y bueno, Colón, aparte de eso, tenía una amiga, como sabéis, Beatriz de Bobadilla, la señora de La Gomera, que había estado al servicio de Isabel la Católica, pero parece ser que también, no sé, Isabel la Católica igual sospechaba que Beatriz de Bobadilla, que decía que era guapísima, pues igual le hacía un arrumaco al rey Fernando. Entonces yo creo que Isabel la Católica decidió que en La Gomera Beatriz de Bobadilla estaba mejor. Colón, pues luego se hizo amigo de Beatriz, pero bueno, me estoy metiendo en líos de Lola, de la historia. Pues allí llegaron y esperaron al 3 de septiembre, que volvieron a zarpar. O sea, se tomó su tiempo Colón y aquellos 100 hombres, los Pinzones, los Juanes de la Cosa, y atravesaron el Atlántico y realizaron una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad. El mundo cambió el 12 de octubre de 1492, cuando llegaron la Pinta, la Niña y la Santa María, y esto lo consiguieron los españoles. Esto fue lo que realmente causó que luego la leyenda negra cayera sobre España. Bien es cierto, pues bueno, ya sabéis que España, pues en aquella época también, inmediatamente que se toma Granada en 1492, pues nos hicimos dueños de prácticamente todo el mundo.
no ayudó que España pues ganara prácticamente todas las batallas. En aquella época a Francia les traíamos por el camino de la amargura. En Alemania también hicimos alguna escabechina, tampoco ayuda eso. En Italia, pues el saqueo de Roma por parte de Carlos I, pues esas cosas tampoco, digamos, ayudan. A los ingleses les ganábamos prácticamente siempre, y así durante 3 siglos. Pero lo que realmente causa la leyenda negra fue el descubrimiento de América, que es que estuvimos allí 300 años y por más que lo intentaron, es que se llevaban las migajas. Inglaterra, pues aparte de alguna islita en las Antillas, Jamaica y luego en las famosas 13 colonias arriba, no consiguió nada más. Y mira que lo intentaron con flotas, pero nada, no conseguían nada. Aquí fue donde España se ganó la leyenda negra, que tampoco es para decir, bueno, pues, porque todos los imperios, aquel imperio ruso, también la mala prensa que se llevó el imperio británico, pero quizá lo que más distinga del imperio español es que perdure tanto en el tiempo, porque estas imágenes, yo no sé si, igual se me oye así, bien, esto es de hace nada, estos son pues, estatuas de Colón, en fin, de todos los conquistadores españoles que constantemente, pues mira lo que se hace, no se aprecia demasiado bien porque hay mucha claridad, pero bueno, pero no solo Colón y Pizarro, fíjate, el Fray Junípero Serra en California, un padre, en fin, los dominicos, esa labor tan misericordiosa que hicieron con todos los indios de la zona. Fíjate lo que hicieron luego los ingleses. Bueno, pues esto ocurre cada 12 de octubre en todo el mundo, que nosotros lo celebramos como Día de la Hispanidad, pues ellos lo llaman el Día de la Raza, en fin, el Día de la Independencia. No se acuerdan para nada. En Venezuela, esta es María Lionza, quitaron la estatua de Colón, y esta especie de deidad pagana, esta no se sabe muy bien si existió o no. En fin, yo no quiero tampoco criticar a las costumbres de otros países, pero bueno, pues esto es desgraciadamente lo que tiene España, que todos nuestros grandes héroes, pues hoy son estatuas derribadas en lugares donde, como veremos a lo largo de la conferencia, se realizaron auténticas obras de misericordia, de infraestructuras y, en fin, que mejoraron una civilización por mucho tiempo. Fíjate, vamos a ver un poquito cómo surge esto, muy brevemente. La toma de Granada es en 1492, ahí empezó a cambiar todo, pero vamos a fijarnos en esta fecha. Caída de Constantinopla es en 1453. Esto explica por qué España y otras naciones intentaron descubrir una ruta. Era la ruta de las especias. Tenía en el coche, pero se me ha olvidado, un botecito de pimienta, que hoy cualquiera de nosotros la puede comprar por €1, €1,50. En aquella época, un botecito de pimienta, o no te digo ya la nuez moscada, o el clavo, o la canela, costaba a lo mejor pues 1.000 euros. O sea, era increíble. Las especias era fundamental para la comida de los ricos, por supuesto. Los pobres, los pecheros que llamaban entonces en Castilla, esos pues comían un boniato, en fin, verduras, la carne la probaban poquito, pero los nobles comían carne, y claro, la carne en aquella época pues estaba en salazón, estaba, en fin, secada, y luego había que humedecerla. Para luego comerla, es que no les sabía nada, por eso necesitaban las especias, y eso fue como se rompe la ruta de las especias en Constantinopla, también en Alejandría, en Siria. Pues los comerciantes, sobre todo los venecianos y los genoveses, que eran los que traían esa especia, la especia que valía, ya te digo, como 20, 30 veces más que el oro, tenían que buscar otra ruta.
¿Y qué ruta había que buscar? Ya se sabía que yendo hacia el oeste se podía llegar a Zipango, al sitio donde se compraban las especias. En aquella época, ¿quién navegaba por esa zona? Eran los portugueses. Los portugueses habían solucionado lo de la Reconquista bastantes siglos antes que España, y ellos lo que hacían era, si lo veis aquí, salían desde aquí, eran muy buenos navegantes, pero su navegación era costera, de cabotaje, con esas pequeñas carabelas, perdón, y iban pasando por la costa, realizaban construían pequeños fuertes, y su manera de comerciar con los de la zona, pues los caciques de allí les vendían esclavos, marfil, algo de oro, y ellos, pues lo que hacían los españoles, 4 baratijas, pero no colonizaban, ni muchísimo menos evangelizaban. ¿Qué les ocurría? Que en este cabo, el cabo Bojador, a partir de aquí había unos sedimentos tremendos, entonces los barcos se quedaban ahí encallados y de ahí no pasaban. Por eso esos dibujos que ponían ahí, esos dragones marinos, es que se quedaban ahí, no, de ahí no pasaban. Pero sí que hubo alguno, cuando volvían, que navegando hacia el oeste sí que descubrieron que había unos vientos, los famosos vientos alisios, que les echaban, les empujaban hacia el oeste, hacia América. Eso es lo que Colón debió hablar con algún marinero, porque todo esto estaba en secretísimo. Los navegantes, los pilotos, no comentaban absolutamente nada de las rutas a nadie. Pero Colón, que se casó, como sabéis, con una portuguesa, con Felipa Muniz, su madre, que era la madre de Felipa Muniz, que estaba casada con el gobernador de una isla de Madeira, sí que tenía cartas. Ahí fue donde Colón debía saber que si navegaban un poco hacia el oeste, había unos vientos que les llevaban lo que ellos pensaban que iban a llegar a Zipango, a Japón. Lo que no sabían era lo que se iban a encontrar en medio. Y así fue como se descubre América. En el momento de descubrir América, la primera orden que da la reina Isabel, esto es importantísimo, por cierto, que fue aconsejada por un burgalés, que es Francisco de Vitoria. Claro, todo el mundo dice Francisco de Vitoria, no era de Vitoria, él era de Burgos, era el padre el que era de Vitoria. Los burgaleses tienen un papel, habéis tenido un papel muy importante en el descubrimiento de América, sobre todo la zona del Río de la Plata, los famosos Juanes, Juan de Garay, fundador de Buenos Aires. Hubo burgaleses importantísimos también en lo que garantizaba los seguros de los fletes, grandes banqueros también burgaleses, porque España, desgraciadamente, casi siempre dependió de los banqueros genoveses, flamencos, alemanes, que nos sacaron, pues eso, prácticamente todo lo que venía de América iba a parar fuera de España. El siglo XVI en España se pasaba mucho hambre, no nos lucía todo lo que traía. Francisco de Vitoria, que fue el fundador, el precursor de los derechos humanos, con toda la escuela de Salamanca, fue el que dictó una serie de leyes. Fíjate lo que decía la reina Isabel en el siglo XVI, sin que nadie nos lo pidiera, sin que nadie pidiera a España, oye, ¿qué vais a hacer con los indios? Decía, instruir a los indios en la religión cristiana, tratarlos bien y con cariño. Esto es del testamento de la reina Isabel. Y lo llevó a rajatabla, porque Colón, que era, en fin, a Colón le gustaba mucho el dinero, no pasa nada, el oro. En el segundo viaje, porque Colón realmente oro no cogió mucho, en el segundo viaje se trajo esclavos y los quiso vender en la península, y la reina Isabel mandó a buscarle, y el segundo viaje se lo hizo
encadenado al mismísimo Colón. O sea, ojito con el que no cumplía estas leyes, que luego ha podido, a lo largo de la historia, haber abusos. Pues claro que hay abusos, claro que hay gente que incumple las leyes, también se hacen ahora, pero como veremos más tarde, esta fue, digamos, la premisa con los indios de las leyes de Indias, que hubo dos. Decía las leyes de Israel: no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. ¿Qué ocurre? Pues yo creo que Fray Bartolomé de las Casas, ya sabéis que escribió un librito que yo lo tenía, pero no sé si me lo dejaron en el coche. Nada, es un librito, La breve destrucción de las Indias. Yo creo que fue buena la intención de Fray Bartolomé de las Casas en denunciar un poco que realmente al principio hubo abusos con los indios. Y escribió un libro donde está lleno de exageraciones que fueron acompañadas. Estas diapositivas que veis, estos dibujos, estos los hizo Theodore de Vries, un holandés. Bueno, eso se pasearon por toda Europa estas imágenes de españoles colgando, que esto, una auténtica exageración. Esto ocurrió en muy poquitas ocasiones, pero desgraciadamente estas ilustraciones fueron las que mandaron durante aquellos años y el origen realmente de la leyenda negra. Fíjate, los hispanos en lo que es el marketing, en venderse a nosotros mismos, no hemos sido siempre, digamos, los primeros de la clase. Fíjate, los ingleses, no sé si lo veis bien, los cuadros, las ilustraciones que hacían del Día de Acción de Gracias, que por cierto, el primer Acción de Gracias en el Nuevo Mundo fue de Méndez de Avilés, en la Florida, pero sin embargo los ingleses, fíjate, dando de comer a en fin, la clásica victoriana, dando de comer a los indios sentados. Vamos, esto es de risa, no hay más que ver. En el momento que dejas la frontera de México y vas allí, las tribus indias fueron totalmente aniquiladas y esquilmadas a lo largo de los siglos. Sin embargo, de lo que se habla es de los españoles. La más grave acusación que se hace a España, que a mí realmente como español me duele, es de cometer genocidio en América. Genocidio es una palabra muy moderna, se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, el Tratado de Roma. El genocidio exactamente es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Aniquilación sistemática y deliberada. Esto no ocurrió durante los 3 siglos que España estuvo en América. Sí había ocurrido antes y sí que ocurrió desgraciadamente después de la independencia. La aniquilación, como veremos un poquito más tarde. ¿Y por qué digo que no ocurrió? Bueno, esto lo veremos luego. Estos son los primeros, es que se ve mal, los primeros hospitales que se construyen. El primero en San Felipe de Neri en 1502. O sea, un país, una nación que va a cometer, como decían otros, genocidio en un lugar donde están conquistando, no se dedica a construir hospitales, ni muchísimo menos. Además, hospitales, ese hospital es el de leprosos, este hospital de San Lázaro, que es de una belleza, además, cómo los hacían, el San Juan de Dios para sifilíticos, hospital para mujeres. Ahí se atendía a mestizos, a indios, a mujeres, a todo aquel que lo necesitara. Se construía la plaza del pueblo, la iglesia, con escuelas, como veremos más tarde, y hospitales, y además muy bien servidos. La medicina española en el siglo XVI
Si vemos las órdenes que daba Felipe II para los médicos que iban al Nuevo Mundo, eran muy estrictas, se les exigía varios años de práctica, primero en España, antes de cruzar el charco, y era una medicina que luego, conjunto con aquellas pócimas que preparaban los indios, supuso una mejora increíble en la sanidad de los... Estos son un poco para que veáis el número de hospitales que se construyeron a lo largo de varios siglos. Solo en el siglo XVI, 325, prácticamente nada más llegar el primero, el de San Felipe de Neri, que me parece que es que no se veía muy bien, ese se hizo en 1501, o sea, prácticamente nada más llegar. España, como digo, era pionera. El primer hospital de campaña lo construyeron los Reyes Católicos en el campamento que estaba para conquistar Granada, en Santa Fe. Es el primer hospital de campaña. 325 hospitales por todo el Nuevo Mundo en el siglo XVI, un total de 843. Esto no lo hace un país que quiera cometer genocidio, sería absurdo. Por no hablar de... no sé si me he saltado... sí, bueno, debía estar por ahí. La campaña que hizo España de vacunación de la viruela, desgraciadamente con la pandemia, os habéis oído hablar de Zendal, de Isabel de Zendal, de la expedición Balmis. Os la voy a resumir porque como tampoco tenemos mucho tiempo, sabéis bien que la viruela ha sido, digamos, el gran asesino en serie en la historia de la humanidad. Ha matado muchísima más gente que la peste, que cualquier tipo, que las guerras. Fue tremendo. La viruela además no conocía ni pobres ni ricos, mataba reyes en Japón, en China, familia real española, muchos sobrinos de Carlos IV también morían de viruela. En la época de Carlos IV, precisamente, un inglés, Jenner, en Gran Bretaña, él observa que las vaqueras, que en fin, ordeñaban a las vacas, no sufrían la enfermedad. Él desarrolla la vacuna por las vacas, vacuna de la viruela, pero claro, en aquella época no existe cadena de frío y la vacuna sí que pasa de Gran Bretaña, del Reino Unido a Europa, pero cómo llevar la vacuna de la viruela al Nuevo Mundo. Bueno, pues un médico español, Balmis, realiza la expedición de vacunación y lo hizo, como bien sabéis, llevando niños. Llevó a 22 huerfanitos, los sacó de una inclusa, creo que en Galicia, allí Isabel Zendal, que era la enfermera que cuida a los niños, y a los niños se les inoculaba la vacuna en el brazo, y cada semana, ellos hicieron el cálculo, llevaron 22 niños, que todos, por cierto, estaréis pensando, pobrecitos míos, ¿qué sería de ellos? Bueno, pues creo que solamente murió uno. Se iba pasando de brazo a brazo la vacuna y llegó la vacuna de la viruela a América. La expedición luego continuó por Asia, iban los barcos españoles, fue la mayor expedición, lo reconocen todos, hay placas en Naciones Unidas, la expedición, la primera humanitaria de toda la historia. Incluso iban a territorios donde no estaban los españoles, que decían, ¿pero qué venís a hacer aquí? Pues eso lo realizaban los españoles, entre otras cosas. Otra de las cosas que nos acusan también, la leyenda negra, es de llevarnos todo el oro, que devolvamos, dice el presidente de México, López Obrador, que devolvamos el oro que nos llevamos. Oro, bueno, en realidad lo que más nos llevamos fue plata. Fíjate, se cree que durante siglo y medio en México, España se llevó 185.000 kilos de oro. Decís, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Bueno, esto es lo que saca México, por ejemplo. En el año 2016 extrajo 120 toneladas de oro en tan solo un año. España 180 durante más de 2 siglos. Perú 150 toneladas de oro. Y quien lo saca
casi todo pues son compañías británicas, canadienses, en fin, tampoco es tanto, aparte que no era todo el oro que se extraía de las minas, al famoso Potosí, el Cerro de la Plata, en fin, de todas esas cantidades de oro, a la península solo llegaba la quinta parte. ¿Y qué se hacía con el resto? Pues lo veremos, qué se hacía con el resto. Por ejemplo, universidades. ¿Qué país quiere cometer genocidio y construye universidades? Bueno, pues España construyó a lo largo del tiempo que estuvimos allí 30 universidades, 150.000 licenciados, y ahí iban todos, como digo, iban criollos, iban españoles, iban indios. La primera, Santo Tomás de Aquino, unos dicen que sí en Perú, otros que en Santo Domingo, en 1538, la de Harvard. Fíjate cuándo fue la primera, en qué año se construyó, casi 100 años antes de los españoles. Se hacían colegios mayores, miles de escuelas. Como digo, iban todos, mestizos, indios, se enseñaba aritmética, lectura, deletreo, canto. Había escuelas industriales, los jesuitas también, por ejemplo, tenían unos sistemas ahí en las reducciones en medio de la selva que les enseñaban además a través de la música. Hay partituras que perdieron mucho de estilo barroco, que es una auténtica maravilla lo que hicieron los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, algo impresionante. Teología, derecho, medicina, artes, filosofía, todo esto muchísimo antes que en Europa. Esta fue de las primeras, la Universidad de San Marcos. Además, son unos edificios preciosos, además. Se realizan también expediciones científicas, de historia natural, cosmografía. La navegación, España era el país que mejores navegantes tenía, conocían muy bien, porque la mayoría de los navegantes conocían muy bien la latitud, en fin, la distancia la longitud, la distancia al meridiano, pero luego la distancia, la latitud al meridiano. La mayoría de los barcos, sobre todo británicos, se perdían. Los españoles eran los mejores. Se descubren nuevos metales, el platino. Jorge Juan, que fue además uno de los mejores espías que tuvo España en Gran Bretaña. En fin, adelantos científicos. Podemos estar aquí un buen rato. Félix de Azahara escribió un tratado que inspiró a Darwin posteriormente en hacer su teoría de las especies. Celestino Mutis, los que tenemos ya una edad, conocemos esos billetes de 2.000 pesetas que salía él, sacerdotes. Es que esa idea que a veces vemos en las películas del sacerdote inculto, digamos, que intenta, no sé, llevar su doctrina a sangre, es que es totalmente falsa. Pues nuestros sacerdotes, aparte de valientes y misioneros, eran los que llevaban y los que daban conocimiento a toda Europa en aquella época. El Renacimiento se valió de toda esta gente, como por ejemplo Celestino Mutis, sacerdote, botánico, geógrafo, matemático, médico. El descubridor de la quina, luego veremos que fue realmente una mujer. Hablaremos un poquito de las mujeres. ¿Dónde se gastaba también el dinero? Pues en infraestructuras. Esto que veis aquí, un viaducto. España imitó mucho a Roma en la manera de colonizar los territorios. Fíjate qué maravilla de acueducto de 48 kilómetros en México. Se hacen caminos reales, el camino real de México-Santa Fe, de 2.600 kilómetros. Hay cientos, y por ahí iban las caravanas que luego posteriormente traían. Esto fue lo que cambió un poco el mundo. Cuando España empieza a colonizar México y ya enlaza definitivamente con Asia, gracias a Urdaneta, que fue el que
sabía cómo llegar a Japón y luego cómo volver, que es que esa era la faena, ahí comienza la verdadera globalización del mundo. España llevaba la plata a Manila, ahí llegaban los barcos de China, pues con las sedas, en fin, con todos los productos que China fabrica. Entonces España era muy buena pagadora. España pagaba con el famoso real de A8. El real de A8 era la moneda que circulaba en todo el mundo. Y además durante muchos años, incluso cuando España todavía, a raíz de la independencia, perdió sus posesiones, la moneda seguía todavía funcionando. España pagaba a los chinos con plata, porque además China siempre tiene una mayor predilección por la plata, más que por el oro, son más modestos. Y durante 300 años funcionó el comercio divinamente, sin ningún problema. Cuando España cedió el paso ya a Gran Bretaña, que se hizo con todo el control del sureste asiático, a Gran Bretaña y a Holanda, claro, los ingleses no tenían plata. ¿Qué hicieron? Bueno, aparte de intentar, como digo, hacerse con las colonias españolas, que no lo consiguieron, lo que hicieron los ingleses, los británicos, como sabéis bien, es pagar con opio, pagaban con droga. Los primeros grandes traficantes de droga de la historia fueron los británicos. Claro, China, las famosas guerras del opio, que hubo 2 o 3, fue por eso. Los ingleses pagaban con opio, en fin, pues media China estaban todos, pues imaginaros, con el opio era la heroína. Hubo varias guerras por eso. Los españoles no, los españoles, sin embargo, en fin, luego queda lo que queda. ¿Qué más se aportó a España? Bueno, pues ya lo veis, todo el ganado, caballos, los famosos Mustang, esos que hablan los mesteños, eran caballos traídos sobre todo de Andalucía, los burros, los cerdos, las cabras, las ovejas, las vacas. Fíjate todo lo que llevamos: aceitunas, alcachofas, almendras, arroz, azafrán, que es la única especia que había en Europa, por eso había que ir a buscar las pimientas y las nueces moscadas fuera, la cebada, el trigo, las uvas. Veremos que el trigo fue gracias a una mujer, Inés Suárez, la que plantó las primeras semillas en el Nuevo Mundo. Los españoles llevamos la imprenta y las gramáticas que solo hacían sobre todo los sacerdotes, los misioneros. Gracias a los españoles, a nuestros misioneros, la gramática quechua, del nahuatl, en fin, todas las gramáticas indígenas se transcribieron y se conservan gracias a la labor. Y esto se hacía, igual que en las universidades, 100 años antes que gramáticas en alemán o incluso en inglés. ¿Qué más hicieron los españoles? Bueno, pues no tenéis más que verlo. No se aprecia por la claridad. Unas bellísimas catedrales barrocas, y muchas que se parecen a Jaén, a la de Jaén. Hay calles que es clavado. De todo esto, esto sobre las mujeres, España tiene en Iberoamérica 23 ciudades fundadas, y no solo como hacían los ingleses o los portugueses, que construían en el litoral para, en fin, cargar los barcos y largarse. No, España construía en el interior, en fin, donde fuera menester. 23 ciudades en todo Iberoamérica que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Sabéis cuántas hay inglesas o portuguesas? 0. Ninguna. Estas son el patrimonio que les dejamos. Como decía, sí me gustaría tener unos minutitos para resaltar el papel de las mujeres, porque si el papel de muchos conquistadores españoles, de muchos misioneros, no lo conocemos bien, el tema de las mujeres es, bueno, ya subjetivo. El papel de la mujer en la conquista de América es digno de mención, porque en aquella época, imaginaos, en el siglo XVI, si en España hasta 1950 o 60 a la mujer le obligaban a
a que fuera el marido para abrir una cuenta corriente, pues imaginaos lo que debía ser en el siglo XVI. Solo tenían dos caminos, o casarse con un hombre o casarse con la Iglesia, entrar en un convento. Bueno, pues el descubrimiento de América lo cambió todo. Isabel la Católica se empeñó en que las mujeres, y de hecho ya en el segundo viaje de Colón, ya iban mujeres a bordo. En los primeros años a lo mejor representaba solo el 5%, pero en 20, 30 años ya, en fin, era el 28%. La mujer tuvo un papel increíble. Además, tenemos de todo, de mujeres médicos, mujeres profesoras, mujeres que tiraban de espada y rodela, y algunas muy crueles, ojito. Uno, Catalina de Erauso, que se batía en duelo con hombres y dejó un reguero de muertos por toda Iberoamérica, algo tremendo. Participaron en expediciones, bueno, Inés Muñoz, como decía, la que trajo el trigo y el olivo a Perú. Mencía Calderón hizo la primera expedición con 50 mujeres, imaginaos, una mujer capitaneando en aquella época una expedición por el Amazonas, atravesando. Es impresionante. Su expedición, creo que murió Mencía Calderón iba a salir la expedición con 50 mujeres de España, muere el marido y los reyes católicos dijeron que la mujer podía encabezar esto es algo totalmente inaudito en el siglo XVI. Bueno, pues esta señorita llevó la expedición, tuvieron problemas con piratas en Guinea, luego fueron abordadas también por tempestades, llegaron a Brasil, se metió por el Amazonas, por las selvas, y al final fundó una ciudad. Es algo. Ana de Ayala, que era la mujer de Orellana, fue de las pocas supervivientes de aquella primera incursión en el Amazonas. Mencía de los Nidos, ahí la vemos con una espada, pues está descrito. Es difícil porque los cronistas de la época, en fin, pues a veces hacen mención al número de caballos que llevaban a los españoles, pero de las mujeres no dice ni pío. Mencía Calderón se enfrentó ella sola en batalla, cuando los hombres se batían en retirada, decía, aquí no se mueve nadie, cobardes, no sé cuánto. Es tremendo, pero es que de estas hay un montón, las hay empresarias. Hubo una que, en fin, fletaba barcos, llevaba, pues las mercancías. Hubo una, la que fundó, digamos, el primer resort en el Caribe. Hicieron de todo. El árbol de la quina es Francisca Enríquez de Rivera, que la quina se llama chinchona. Esta era la duquesa de Chinchón. Lo que es la quina, sabéis que es el medicamento esencial para la malaria. La primera profesora de América, de Llerena, que fundó en miles de escuelas para niñas. Esta tuvo un caso muy sonado en aquella época, en su colegio, que era de niñas indígenas. Parece ser que algún cacique de allí se había encaprichado con una, la Inisica, que llamaban ahí. Ella lo denunció, Catalina de Bustamante, al regidor de la zona, que no le hizo mucho caso porque también estaba metido un poco en el ajo. Escribió a Isabel de Portugal, la reina Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, y tomó cartas en el asunto y se respetaron los derechos de las niñas en aquella época. Estamos hablando, fíjate, siglo XVI. Antes decía, me he dejado unas imágenes atrás, pero bueno, yo creo que no es el día, que hace mucho calor, de lo que se encuentran los españoles, en fin, pero ya conocéis todos, podéis imaginar que cuando Cortés llega y Colón llegan a América, las prácticas de muchas tribus, en fin, los sacrificios que realizaban era algo tremendo. El canibalismo, eso existía, eso se terminó con la llegada de los españoles. ¿Por qué decía que sí hubo genocidio después? Pues
las guerras de independencia son aproximadamente en 1820, una un poquito antes, un poquito después de que España deje las Nuevas Granadas, en fin, todas nuestras posesiones, comienzan una serie de guerras que son auténticas de exterminio de los indios. Hay muchísimas. En México la guerra de las castas, en la República Dominicana la guerra del perejil, se llama así porque, bueno, sabéis que la República Dominicana está partida de Santo Domingo, la República Dominicana de habla española, y la de habla francesa, en Haití, que había muchos esclavos de raza negra. Bueno, pues la guerra consistía en que si tú pronunciabas mal perejil, lo pronunciabas con acento francés, que les costaba mucho decir perejil, pues directamente les mataban. En Uruguay, en Chile, los mapuches se extienden por Argentina y Chile. Allí a España le costó muchísimo hacerse, bueno, pues dieron mucha guerra. Los mapuches consiguieron una serie de favores que no tenían otros pueblos. Bueno, cuando llega la independencia son prácticamente exterminados. Los mapuches se pagaba, en fin, ya estaban los ingleses también ahí comerciando, se pagaba por exterminar a las mujeres, incluso se les llevaba y se hacían zoos, hubo zoológicos de personas en Gran Bretaña. La guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra contra Paraguay, contra Brasil, Uruguay y Argentina, prácticamente exterminaron al 70-80% de la población. Al final los paraguayos, ¿les veis? Los soldados eran niños de 6, 7, 8 años, algunos les pintaban la barba a los pobrecitos. Un exterminio tremendo. Eso fue después de la independencia de España. Estos son los mapuches, en fin, era como una cosa exótica. Esta fotografía es en Bélgica, estos son un niño, un negrito, en una especie, les tenían ahí como un zoo. Esto no lo hicieron los españoles, esto es en Bélgica, y están ahí todos mirando a la familia, no sé si serán bantúes o yo qué sé. Pues esto España no lo hizo. En fin, hay muchísimas cosas más. Yo hoy no quiero abusar de vuestra paciencia, que sé, como decía antes, que tenéis un día muy ajetreado, y espero que lo paséis muy bien. No es que quiera moralizar, en fin, a nadie, porque sois, en fin, ya gente que tiene mucho conocimiento, pero tenemos mucha suerte de haber extendido nuestra cultura. Lo digo porque nuestros inmigrantes... Trabajé muchos años en Antena 3, estuve con José María Carrascal, que alguno a lo mejor le conoce o le siguió en su época. Él vivió mucho tiempo en Alemania, en Estados Unidos, y me decía: Fran, no sabes la cantidad de problemas que me dicen mis amigos alemanes y americanos que tienen pues con los trabajadores, porque no saben nuestro idioma, no tienen nuestras costumbres, la religión es importantísima. La suerte que tenemos los españoles de tener todos estos países que hablan nuestro idioma. No te digo que tengan las mismas costumbres, pero son muy parecidas. Ya sabéis los problemas que tienen en Francia de integración. En París lo vemos cada 2 por 3, en fin, con la gente del norte de África, que es muy difícil. Lo digo porque hay veces que vosotros sabéis que los españoles probablemente todos tenemos algún abuelo o bisabuelo que tuvo que salir de España en momentos difíciles aquí, y fuimos y se labraron un buen futuro en América, que siempre nos acoge con los brazos abiertos. Pues yo creo que nosotros tenemos que hacer ahora, que nos toca, que estamos un poquito mejor, un poquito, porque no sé yo, y acoger esta cultura que viene de tiempo atrás con todos nuestros hermanos iberoamericanos, porque de verdad tenemos una suerte de que en aquella época las cosas no se hicieron tan mal.
Desde luego, ¿se cometieron errores pues, y hubo abusos? Pues probablemente. Pero bueno, ya habéis visto universidades, hospitales, colegios. Bueno, yo creo que sí conviene saberlo. En fin, y luego ya cada uno que saque sus conclusiones. Muchísimas gracias. Si a todos, a vosotros.